¿cómo pensás reducir los planes sociales? Ok. Bien. El punto es el siguiente. Si alguien viene y les dice que va a reducir los planes sociales de un día para el otro, le está mintiendo. Primer punto. Segundo punto. Lo que hay que entender es que los beneficiarios de los planes sociales en realidad son víctimas. Y los victimarios son los políticos prebendarios que hacen ese tipo de cosas, donde probablemente lo más perverso de todos es el sistema de coparticipación federal de impuestos que permite la creación de feudos, donde los distintos gobernadores no se hacen cargo de gastar, de recaudar lo que gastan. Es decir, toman la coparticipación y gastan alegremente. No en vano, aquellos lugares donde es más fuerte el peso de la coparticipación en la recaudación, vemos los comportamientos más desequilibrados. Teniendo en cuenta esto, nosotros para enfrentar este problema, creo que hemos hecho una de las propuestas más novedosas y radicalizadas. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos propuesto que en la reducción de ministerios vamos a crear uno nosotros. Nos vamos a quedar con 8 y uno de esos ministerios es el Ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Capital Humano integra básicamente 4 áreas. Está lo que es niñez y familia, está lo que es salud, está educación y empleo. Fíjense que cuando ustedes miran los hechos estilizados del crecimiento económico, el elemento más importante para explicar el crecimiento económico es el capital humano. Y el capital humano tiene 2 dimensiones. Tiene lo que es la dimensión alimentación y la dimensión educación. Entonces, si ustedes no se garantizan, ya digamos desde el seno de la familia, cuidar a los jóvenes, cuidar a los niños, estamos hipotecando el futuro. Por lo tanto, no en vano hoy, cuando ustedes hacen la separación etaria de la pobreza en la Argentina, el segmento que más pobres tiene es el de los jóvenes o los niños de 0 a 14 años. Es decir, 2/3 viven debajo de la línea de la pobreza. Por lo tanto, cuando ustedes arrancan con ese problema, esas personas después no pueden llegar a estudiar. Y no solo que no logran estudiar, sino que además el rendimiento es muy bajo. De hecho, en Argentina cerca del 70% de los chicos que logra terminar el secundario no puede resolver un problema de matemática básico. Es más, no solo eso, sino que además la mitad no entiende lo que lee. Y además, en realidad, las instituciones educativas se han convertido básicamente en comederos. Esto no puede seguir siendo así. Para eso es importante, de vuelta, revitalizar el rol de la familia en la sociedad, trabajar en la contención de los niños porque su cerebro se forma en los 3 primeros años, dar contención en el plano de la salud, y una vez que uno logra eso lo que lo permite es que puedan estudiar, y eso va a permitir que se puedan integrar al mercado laboral. Eso es desde lo que tiene que ver con el diseño de la contención social a partir de la idea del capital humano. Obviamente esto no puede ser hecho de manera aislada, porque si ustedes esto lo hacen de manera aislada no funciona. Por más que nosotros, nuestro paradigma en política social sea que, a diferencia de lo que pasó históricamente en Argentina, que se dedican, la política social en Argentina es darte el pescado, nosotros tenemos pensado como política social enseñarte a pescar, pero si no resolvemos los problemas del resto de la macro, estamos complicados. En ese sentido, esto hay que entenderlo dentro del programa. Nosotros en su momento hicimos una presentación de nuestro programa económico de largo plazo, aun cuando nos excede a nosotros los periodos involucrados en estas reformas. Pero esto es como una maratón, ¿no? O sea, si ustedes no dan el primer paso, no arrancan nunca. Ya sé que es largo, pero hay que dar siempre el primer paso. Y en ese sentido, una de las cosas que sí entran en las reformas de primera generación tiene que ver
con la modernización del mercado laboral. Nosotros estamos pensando salir de este sistema, ¿sí?, lleno de trabas, de regulaciones y restricciones que hace que Argentina no pueda crear puestos de trabajo en el sector privado desde el año 2011, e ir a un sistema de seguro de desempleo. Digo, aquellos que tengan vínculos con la construcción conocerán el modelo de la UOCRA, vendría a ser, pero con mayor profundidad financiera. Eso en una situación donde además nosotros también estamos proponiendo reformas en el plano fiscal, digamos, más conocido como el plan motosierra, o digamos que una vez que seamos competitivos fiscalmente y que seamos competitivos laboralmente, ahí vamos a estar en condiciones de abrir unilateralmente la economía. Y obviamente que en paralelo vamos a avanzar en dolarizar. En ese contexto, una de las cosas que va a pasar es que ustedes cuando estabilizan van a tener un rebote muy fuerte. Y en estas condiciones que estamos planteando, con mercados laborales que van a ser flexibles, con un contexto donde se va a favorecer el hecho de que los agentes sean libres y por ende esto va a implicar un rol muy importante para el ahorro y para la inversión. Es decir, en un mercado laboral flexible eso va a implicar que desde donde estamos arrancando va a ser muy intensivo en trabajo. Entonces vamos a tener mucha intensidad en creación de puestos de trabajo genuinos, vamos a tener mejora de los salarios reales como consecuencia del aumento de la productividad y además los mejores salarios además van a impulsar un aumento de la PEA. Por lo tanto, digamos, con esas cuestiones uno entra a lo que llamamos las reformas de segunda generación, donde por un lado los planes sociales van a ir siendo abandonados por la gente. Digo que esa es la mejor lógica, es decir, que las personas, ¿sí?, como un acto de libertad, se liberen de sus opresores, o sea, los políticos, y sean libres y tengan con qué hacerlo. No solo eso, sino que esto también aplica a lo que tiene que ver con el sistema previsional. Si ustedes se fijan, esto lo que está haciendo es impactar de modo directo sobre los key value drivers del sistema previsional. Y lo otro que también es importante, si ustedes se fijan, tiene que ver con el hecho de lo que sería una segunda vuelta de reforma del Estado, porque ahora con un mercado laboral flexible, con una economía creciendo, es posible aplicar un programa de retiros voluntarios y que sea exitoso. Por lo tanto, seguramente me adelanté a algunas de las preguntas, pero me pareció interesante ver que esto tiene todo un entramado y cómo está relacionada cada política una con la otra, porque nosotros en serio queremos hacer un cambio. Y este cambio es el que va a permitir poner a la Argentina de pie. Y si no lo sabemos dar la contención social en la transición, vamos a estar dinamitando el valor de la ciudad de la libertad. Por lo tanto, uno no puede dejar de contemplar en el diseño de los programas la arista social. Muchas gracias. Me ahorraste 2 preguntas más que ya me las contestaste. Bueno, puedo contestar otras entonces. Entonces voy a otra, que dice, usted propone una fuerte reducción del gasto público para acabar con el crónico déficit fiscal. ¿Cuáles categorías de gasto en concreto reduciría o eliminaría? Bien. Sí. Dice, dadas las resistencias que estos recortes posiblemente generen en los sectores implicados, ¿y qué estrategia política prevé implementar para lidiar con estos rechazos? A ver, lo primero es, si ustedes repasan los distintos discursos que hacemos en la Cámara de Diputados junto a la doctora Villarruel, ustedes van a encontrar que ahí hay una respuesta y es, esta vez el ajuste lo pagan los políticos. Se terminó esto de que el ajuste lo paga el sector privado, ya sea futuro, con deuda, ya sea presente, castigando a los más vulnerables con la inflación, o ya sea castigando a los productores de riqueza, generadores de riqueza, con impuestos. Esta vez el ajuste tiene que venir por el lado del gasto
y vamos a aplicar una motosierra en el lado del gasto. Y las partidas que vamos a tocar son partidas de donde roban los políticos. En ese sentido, nosotros estamos planeando eliminar de cuajo la obra pública e ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Es decir, ¿va a haber obras de infraestructura? Sí, pero van a ser a riesgo del sector privado y sin que se involucre la lacra ladrona de los políticos. Porque les voy a explicar algo, o sea, ustedes lo que van a encontrar es que los políticos lo que van a decir, no, bueno, pero en realidad la corrupción hay un lado del otro lado del sector privado. Yo les voy a decir algo, nadie puede comprar favores que el político corrupto no tiene para vender. Es decir, la corrupción siempre es pública, siempre es del Estado, siempre son los políticos, porque el que tiene el monopolio de la violencia es el Estado. Es decir, el origen de la corrupción es el Estado. Otra partida que aporta también mucho para lo que es el ajuste y que básicamente lo pueden usar solamente una vez, es todos los recursos que se generan a partir de los errores de estimación groseras e intencionadas en el presupuesto, que eso después deriva en las transferencias discrecionales. El viejo método del látigo y la chequera. Es decir, entonces les voy a contar algo. Nosotros tenemos como idea pararnos arriba o sentarnos arriba o como sea, arriba del gasto público nominal. Y todo eso que aparezca lo vamos a usar para recomponer los números fiscales. Eso lo que va a implicar es una fuerte reducción y drástica caída de las transferencias discrecionales. Otra gran fuente de corrupción. Donde saben qué hacen los políticos esas transferencias, ¿a dónde las hacen? A los lugares donde está la contabilidad más opaca. ¿Para qué? Para robar directamente, lisa y llanamente. Dicen que van a hacer algo y en realidad la mitad queda entre el Poder Ejecutivo y la provincia. Se acabó la Argentina de los ladrones. Se acabó que la política sea un mecanismo de progreso para los parásitos de la política. Los únicos que generan riqueza están en el sector privado. Y yo no voy a atacar al cuerpo, yo voy a atacar al parásito. Otra de las medidas de ajuste que nosotros vamos a proponer es eliminar los subsidios económicos, pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato. Es decir, ustedes, en el fondo, esto es un poco más técnico, ustedes cuando hacen una revisión tarifaria, ustedes lo que tienen que asegurarse es que el retorno de la firma nunca esté por debajo del costo de oportunidad del capital, o sea, del WACC. Vean que acá se empiezan a interrelacionar otras cosas, porque conforme ustedes logren bajar el costo del capital, porque logran bajar el riesgo país, es más fácil hacer una recalibración de tarifas. Si ustedes dejan de tener inflación porque están dolarizados, es más fácil recalibrar tarifas en un sendero creciente en el tiempo. Entonces, ustedes también pueden trabajar sobre el flujo de fondos. Por ejemplo, eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas. No le cuesta nada, pero eso es una máquina de inyectar valor. Otra cosa que también, nosotros proponemos es eliminar los impuestos que impactan directamente sobre la factura que nos llega. Es decir, los ajustes los va a pagar la política. Lo tiene que pagar el parásito, no el que crea riqueza. Es decir, basta de este esclavismo fiscal. ¿Somos liberales o somos prebendarios? Nosotros venimos a impulsar la libertad. Por eso la casta política está aterrada. Por eso dicen que no es viable. Por eso dicen que no lo podemos hacer. Porque esta vez los que van a pagar el ajuste con nosotros va a ser ellos. Y después quedan dos partidas más, una más fácil y una más complicada. Una es avanzar en la privatización de esas empresas que están en manos del Estado. Porque ¿saben qué? Les voy a decir algo. El Estado eficiente o el Estado administrando bien las empresas es un oxímoron. No puede haber empresas públicas, es una contradicción en sus términos. No crea riqueza el Estado.
No crea, digamos, o sea, el único que crea riqueza es el empresario, el emprendedor, el tipo que cuando va e invierte la guita se la juega y si le sale mal, quiebra. Es decir, cuando ustedes hacen mal las cosas en el sector privado, van a la quiebra. Cuando ustedes hacen mal las cosas, el sector público les pasa la cuenta. Se cortó, se terminó. Y después otra cosa que también nosotros vamos a recortar, o vamos a hacer el intento, pese a que después, digamos, algunos medios que se dedican a operar, después editan la frase y cortan los pedazos. Nosotros dijimos que íbamos a terminar con las jubilaciones de privilegio. Después titularon que nosotros queríamos recortar jubilaciones. Eso para que vean, digamos, lo sucio que juegan muchos en esto y tienen complicidad en los medios. Por lo tanto, ese es el programa donde nosotros, con esto no solo que vamos a poner en caja las cuentas públicas, sino que además vamos a comenzar un proceso de reducción de impuestos. ¿Para qué? Para devolverles la libertad, para que podamos volver a crear riqueza, porque en el fondo ustedes saben lo que es crear riqueza, no un burócrata detrás de un escritorio que lo único que hace es crear regulaciones para tener kiosquitos. Próxima. Bueno, que con esas respuestas me quedo sin preguntas, pero... ¿Cuáles serían las primeras medidas de gobierno, que creo que parte las contestó ya, y en qué tiempo se tomarían? A ver, Y es la última, diputada. El programa de ajuste fiscal arranca el primer día. Es decir, el primer día, digamos, ya, arrancamos ya desde el vamos, frizando el gasto público. No solo eso, sino que además, obviamente que hay que hacer toda una serie, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con la instrumentación de medidas, que eso demanda tiempo, pero también el primer día que llegamos mandamos la ley de reforma del sistema financiero que a la postre termine con el Banco Central. Es decir, nosotros tenemos un compromiso de terminar con la inflación en serio. Es decir, yo no solo sé cómo se baja la inflación, tengo el coraje para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo lo voy a enviar al Congreso. ¿Saben qué? ¿Saben cuál es la gran ventaja? Que yo no estoy coacheado, que yo digo lo que se me da la gana. Entonces, como consecuencia de eso, yo digo lo que voy a hacer. O sea, si a mí se me elige presidente, yo tengo mandato. Y el mandato que nosotros sabemos que nos demanda la sociedad a nosotros es terminar con la inflación y terminar con la inseguridad. En ese contexto, División del Trabajo dice que yo me ocupe de impulsar esas medidas que bajan la inflación y en términos de seguridad. Va a ser la primera vez en la historia argentina que vamos a tener un vicepresidente, que en este caso además es mujer, que es la doctora Villarruel, que se va a encargar de los temas de seguridad. Así es que la inflación y los delincuentes que se pongan a temblar porque los vamos a barrer. Y en ese sentido, me voy a hacer cargo de la parte inflacionaria, nosotros vamos a enviar el proyecto el primer día. Entonces ahí es muy interesante porque siempre aparece la agenda del bloqueo. Una de las cosas que me parece muy violenta, el nivel de violencia, digamos, con el que se me trata, no es que me estoy victimizando, porque además en la adversidad me agrando. Haber sido arquero de Chacarita no es gratis. En ese sentido, bueno, no es un tema menor, porque el arquero cuando se equivoca es gol y tiene toda la tribuna atrás. En ese sentido, nosotros, la primera pregunta es ¿por qué no nos van a acompañar? Digamos, si las urnas decidieron que nosotros estemos en ese lugar, ¿por qué van a ir en contra de esa voluntad popular, siendo que nosotros tenemos tan claro el mandato? Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué, digamos, tanta resistencia de supuestos liberales contra reformas liberales? Entonces puede ser que no sean tan liberales como quieren engañarlos diciéndoles que son liberales en función de lo que los focus group le dicen. Porque entonces, ¿cuál sería el problema de acompañar una medida tan proliberalismo como eliminar ese lastre que es el Banco Central? Pero claro, los políticos, para que tengan en cuenta, en los 3 primeros años de gestión,
de este desgobierno, nos robaron 16 puntos del PBI con señoriaje. Lindo número, ¿eh? El otro día una nota de Infobae mostraba que en los últimos 20 años los políticos con el señoriaje nos robaron 280.000 millones de dólares. Y si ustedes miran eso, es creciente en el tiempo. Y este gobierno ya lleva robados por esa vía 85.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿acaso a ustedes les gustan que los roben? A mí no. Pero claro, los políticos les van a defender el Banco Central, porque es un mecanismo por el cual los roban. Entonces, pero supongamos que entonces no sale. Entonces, bueno, mire, nosotros vamos a proponer un referéndum. ¿Por qué un referéndum? Porque el referéndum es vinculante. Entonces, si sale adversa la votación, bueno, le tendrán que explicar a la sociedad por qué los quieren seguir estafando con el impuesto inflacionario, por qué los quieren seguir saqueando con la brecha. ¿O acaso, digamos, acá hay representantes del campo argentino, no son estafados violentamente con esa tortura que es el cepo? Entonces, en ese contexto, que le expliquen a la sociedad. La otra alternativa es que, como no van a querer enfrentar la sociedad, entonces, esto es muy interesante porque va a ir a la sociedad. Ahora supongamos que por algún motivo los argentinos de bien quieren seguir siendo estafados, es decir, como una suerte de síndrome de Estocolmo. Es decir, digamos, me gusta el derecho de pernada en mi contra. Raro, pero... bueno, digo, el impuesto inflacionario es peor que el derecho de pernada, porque es el derecho de pernada todos los días. Entonces, ahora, ¿qué pasa si nos va mal? Bueno, mire, sería raro porque nosotros el mandato es claro, pero si nos fuera mal, les voy a contar algo. Como no me van a dejar utilizar la política monetaria para terminar con la inflación, que eso es lo que dicen los libros de texto, digamos, se llama Principio de Clasificación Efectiva de los Instrumentos de Mercado, de Robert Mandel. Eso lo escribió allá por 1968. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a sobrereaccionar el ajuste fiscal. Voy a hacer que los políticos sufran más. Es decir, se terminó la estafa de los políticos a los ciudadanos de bien. Es casta versus libertad, en serio. ¿Es libertad o nada? Muchas gracias. No, espera.